Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión. Hoy con un programa muy especial, muy coyuntural. Recientemente, el fin de semana pasado, hubo una concentración política de sectores de la oposición venezolana en una ciudad europea. En medio de esta concentración, fuimos testigos los venezolanos, los españoles, los que accedieron a través de los medios de comunicación de una expresión que refleja preocupación. Cuando el personaje, un cantante venezolano, Carlos Baute, para señalarlo con nombre y apellido, se refiere a la presidenta venezolana como que salga la mona y es coreado, actitud altisonante por los asistentes, vemos detrás de esa expresión un ser y un hacer. Maturana, un científico social chileno extraordinario, dice que todo el hacer está relacionado con la emotividad. Y esto es importante que lo diga, porque en sus decires posteriores, en el día de ayer, Carlos Baute señaló que se dejó llevar. Para analizar este tema y cómo esto se vincula con un tema más profundo, que es la violencia implícita, la violencia colonial, la acción misógina, hemos invitado a una gran amiga, colega parlamentaria, hermana, la compañera Asia Villegas. Asia, bienvenida. Bueno, mucho gusto de estar aquí. Verdad que para mí un grato estar contigo y sobre todo en categoría de seriedad, que no lo hemos hecho con mucha frecuencia en condiciones de seriedad. Vamos a intentar mantener la seriedad, porque tú y yo Porque realmente... estamos en público y tenemos claro. responsabilidad sobre el micrófono, cosa que no hizo precisamente este artista venezolano residenciado en Madrid, en España. Y tú decías que es coyuntural. Yo difiero de tu opinión que es un tema coyuntural porque es un tema estructural. ¿Por qué es estructural? Porque detrás de esa acción que lleva la oralidad como la expresión, está efectivamente lo que está de fondo, que no es solo la misoginia, que es el rechazo a las mujeres y la discriminación hacia las mujeres, sino la supremacía como una visión política del mundo. Y hay quienes son humanos y humanas, y hay quienes no somos humanos ni humanas, tanto que somos monas o monos. Bueno, en particular yo soy una monería, ¿no? Pero además de eso. Y cuando argumentas que se deja llevar, ¿qué pasa? El control social, que es el super yo, evidentemente no le funciona. Y es el mismo argumento de los agresores, de los violentadores. Y así se han dejado llevar en la destrucción de Gaza y por supuesto se dejaron llevar para que 165 niñas en Irán fueran malsalvamente asesinadas, no como daño colateral, sino de manera quirúrgica, de manera expresa. Es que además es un acto quirúrgico, porque fíjate. Así es. Cuando Entonces debes corregir que no es coyuntural, es estructural. No es que fuera la acción, sino la coyuntura de la convocatoria, a eso es lo que me refería. Pero fíjate, yo quiero que nos aproximemos desde un elemento que en general puede englobar, y es Clausewitz en La guerra, un tratado del siglo XIX, de finales del siglo XIX, decía que la guerra es mucho más que balas y cañones. Se trata de pasar de un sentimiento hostil a un instinto hostil. Lo que vimos en la acción de Carlos Baute, en los que asistieron, es un sentimiento hostil que pasa, y es ahí el peligro, que es lo que tú señalas, que cuando ese sentimiento hostil se normaliza, se vuelve algo cotidiano, algo absolutamente normal, se transforma en un acto de deshumanización, y ahí lo vimos, lo hemos visto en las agresiones de los españoles en la conquista contra los indígenas, porque era normatizado, porque eran casi bestias. Pero es que es tan vergonzoso. Nos podemos quedar en el relato de la farándula, que era un artista venezolano, que baila tambor, que es de aquí mismo de Aragua, pero es tan estructural el tema de la discriminación, del racismo, de la misoginia, de la supremacía. Es tan así que es endorracismo, porque ese señor va para ser distinto en el tratamiento. Yo sí voy a darme el gusto de tratarlo adecuadamente, respetuosamente, como un igual. Como un igual.
Y es que detrás de eso lo que hay es un profundo racismo, porque quien convoca, quien invita, son los mismos de la derecha extrema En que España. mañana los votarán, y no voy a decir con una patada por dónde, ¿verdad? Para respetar también, pero para sencillamente expulsarlo por Sudaca. Entonces, lo más penoso, vergonzoso, es no solo el endorracismo, sino como el violentado, como el subyugado Reproduce los reproduce elementos de la de dominación y la explotación. exactamente. Y eso está trabajado, por supuesto, Claro, pero en es que muchos libros de investigación social sobre el comportamiento, el desclasamiento, el endorracismo, la vergüenza Y que étnica. de eso precisamente trata la colonialidad. La Así, colonialidad normaliza las formas de dominación, las formas de coacción, las formas de violencia. Lo asume. y Entonces después trata, asume la violencia del después otro tratar y de, asume el hecho de que es un sujeto, objeto de la violencia y es tranquilo, sí, normal. pero no es solo él por ser parte de una farándula, sin desprecio al tema del trabajo artístico, cultural que ejercen muchas personas Que es honrosamente, distinto a la que es farándula. distinto. Pero este tema de tratar de ejercer política en una línea delgada entre farándula y política conlleva a estos hechos, al acto de irresponsabilidad ante un micrófono que está frente a ti y donde tú estás modulando público, estás modulando la acción colectiva, ¿sabes? Fuente ovejuna. Fuente. Entonces, ¿qué tamaña irresponsabilidad cuando tú estás cometiendo un delito de odio a ese que con tanto resquemor a veces acusan, pero es un delito de odio? Porque decirle a nuestra presidenta encargada, Mona, se olvida de sus orígenes, Sí. porque ese caballero que es de esta misma tierra será bienvenido en condiciones de igual como un ciudadano venezolano, y no solamente, sino aquellos que le hicieron eco. A eso voy, fíjate. No es solo La noticia criticable, pudo haber sido otra, claro, favorable a claro, ellos no o a es solo ellas. criticable Mm, el decir de Carlos Baute. Es aún más criticable el coro de la gente en el decir. Porque tú señalabas algo sobre lo cual quiero que ampliemos. Ayiso, que es la encargada política de Madrid, Así, es la que encabeza la política más racista del Partido Popular. así es. Luego, la convocatoria es acompañada por Vox, que es el nuevo ultrafascismo, la nueva derecha en Europa. ¿Quién pone la plata para la fiesta? Ajá. Luego es una movilización De que es costosísima. costosísima, ¿no? Pero además se da en una sociedad como es la sociedad española, profundamente etnorracista. Yo te puedo contar esto. Yo en el año 2001, yo me saco una plaza de una convocatoria de la Asociación Española de Cooperación Internacional como profesor invitado en la Universidad Complutense. Y bueno, a mí me ubican en un campo a las afueras de Madrid, en Somosagua, y a veces iba a dar clase en el centro donde está la Universidad Complutense. En una de esas veces que agarro el colectivo lo agarré en una hora pico, era el mediodía, el colectivo iba full. ¿Tú te refieres a una guagua? Sí, una guagua, sí, ¿no? Yo me siento junto a la ventana y mi asiento está vacío, el colectivo lleno. Y en los 20 minutos que yo tardé en llegar, nadie se sentó al lado. Porque eso se pega. Porque eso se pega. Yo soy un sudaca, soy un mono, un negro, ¿no? Y esa construcción es una construcción colonial que pervive, es ese sentimiento hostil del que yo te Pero decía. vaya tú igualado que se te ocurre montarte en un colectivo, Me debí creyendo, haber ido en un taxi. no sé, o a pie, No, es una o buena de rama en rama. de Somosagua al centro de Madrid es una distancia más o menos regular, ¿oíste? Yo corro, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, fíjate, en una sociedad como es la sociedad española, que es profundamente racista, que venezolanos, que muy seguramente han tenido algún episodio, aunque puedan ser mucho más claros de tinte de piel que tú y que yo, pero siguen siendo sudacas, es sumamente contradictorio que esa forma de tratarlos de xenofobia sean ellos los que la reproduzcan. Y eso es sumamente preocupante, porque además refleja en ese sector de oposición que tiene derecho, y esto es un tema que es importante en medio de esta política
de discusión de amnistía, que tienen derecho a no estar de acuerdo con lo que tú y yo profesamos por un tema de que tu papá fue comunista y el mío también. Tienen derecho, es una cosa. Pero de tener derecho a disentir de la construcción de lo que es y plantea la Constitución de 1999, esa que tenemos ahí en la mesa, a llevar la contradicción en torno a lo que puede hacer la conducción política, llevarlo al tema de la deshumanización es sumamente grave. Y es entonces ahí donde se conecta eso que parece, y él lo intentó reducir a me dejé llevar con los dichos y diretes de Trump, los dichos y diretes de Milei, los dichos y diretes de Bolsonaro, los dichos y diretes de Netanyahu, los dichos y diretes de Bukele, ¿no? Los dichos y diretes de Sebastián Piñera, que en paz descanse, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo esto, ves un fenómeno general de la humanidad, que es mucho más allá de Europa, mucho más de América. Es un fenómeno general de deshumanización terrible, porque cuando la condición esencial, y esto me permite meterme con un tema que yo sé que a ti te interesa muchísimo, la condición esencial del ejercicio de la violencia es que yo sobre el otro no lo considero mi igual, y por eso puedo sin límite ejercer mi violencia. Sí, ahí quiero decirte varias cosas porque aquí se destapa el tema. Lo primero, el término de los asuntos internacionales sobre la materia de la igualdad y la visión de los derechos humanos. ¿Cómo hacemos una visión crítica de los derechos humanos? El segundo asunto es que hemos avanzado en proceso revolucionario en Venezuela. Y el tercero, el tema de los antecedentes históricos. Yo te pasé un libro que es como para mí uno de los libros de cabecera, que es de María del Mar Álvarez, que se llama Historia de la lucha de la mujer venezolana. Y ella habla, como otros historiadores, y valga que tú también lo eres, antes de estos 532 años, aquí hubo un desarrollo civilizatorio de más de 14.000 años de historia. Hace 532 años, en una acción también imperial de genocidio, hubo una humanidad, entre comillas, que no nos consideraba humanos ni humanas. Y no solo a quienes éramos los pisatarios de esta tierra, sino que además secuestraron y esclavizaron a la población de otro continente, que es el continente africano, y además ellos eran mucho más subhumanos que los indígenas y los originarios de estas tierras, porque en el proceso patriarcal de construcción de una nueva forma de organización social de la familia, las mujeres originarias, las aborígenes, las cacicas que resistían, las cacicas que lucharon, representaban una condición de mujeres que pasaron a ser la servidumbre en la casa de los españoles colonizadores. Pero las negras eran menos que eso, porque ni siquiera tenían permiso para entrar a la casa, estaban en los corrales, estaban en los potreros, eran más que animales, eran más subhumanas que las indígenas. ¿Y eso qué es? Eso es el desprecio. El gran desafío de la humanidad es el desprecio a otros y a otras. Pero y sobre todo la subyugación, la subordinación de un género históricamente pasa por el reconocimiento de que las mujeres históricamente hemos peleado en ese gran acuerdo social que se dio la humanidad, en que nosotras fuimos enclaustradas para lo privado, para todo el tema reproductivo, por la condición de yo tener un útero, y el hombre para lo público, para lo reproductivo. Y él es dueño del hacer y del quehacer. Claro. Y entre todo, no es solo del patrimonio de la tierra, sino también de la mujer como parte reproductiva de sus bienes. Uno de los elementos que tú señalabas es el corte. Pero si me permite cerrar esa idea. Y María del Mar habla sobre, en las primeras páginas ya, habla como el reporte que hacían, ya en esa época no había WhatsApp ni... No, eran los cronistas de India. Pero eran los cronistas de India, pero eran los mismos chismosos que hoy hacen vida en los medios y en las redes sociales. Permíteme leerlo para compartirlo. Dice, hagámonos una visita. Helos aquí a todos bailando y jugando, acicalándose, tocando flauta, sentados o tendidos en sus redes. Y las mujeres son también holgazanas. No tienen idea ninguna de preparar comida para los maridos y se contentan con pasar sus días en ayunas, tendidas en las redes ya haciendo cualquier pequeño trabajo.
Así, o sea que ustedes unos holgazanes, pero nosotras más porque no le preparábamos Pero no el le preparaban la almuerzo. comida al hombre. Estábamos pendientes. Pero en las subsiguientes páginas hablan sobre la vida colectiva y también en las subsiguientes páginas vas a conseguir el rol preponderante de las mujeres y las cacicas en la organización social y en la toma de decisiones. Allí había una organización Y social decía esto, distinta. en Oviedo y Valdés, Sí. en aquellas provincias hallaron los cristianos pueblos donde las mujeres eran o cacicas y señoras absolutas que gobiernan y no sus maridos aunque los tengan. En especial una llamada Orocomay que la obedecían a más de 30 leguas en torno a su pueblo. Añade que el reino de Orocomay pertenecía a la región Palenque en el río Unare. No es que Fue cacica de 5.000 indios. Se comentaba también la gran destreza con que hombres y mujeres manejaban arcos y flechas. Se refiere a una india que llamaban la reina del la reina Guácharo, del en las Guácharo, cercanías de la cueva del que Guácharo, todavía no tenemos en la nombre. región que ocupaban los indios Chaima, cuyo nombre se ignora. Así es. Entonces es tan rico el libro. Cada página trae historias sobre lo que han sido las luchas de las mujeres por la igualdad y el retomar nuestras raíces. Seguimos siendo, aunque tengamos nombres cristianos, seguimos siendo hijas de la reina del Guácharo, seguimos siendo hijas de Urimare y de otras tantas cacicas que emprendieron la resistencia después del coloniaje. Pero lo importante es cómo 532 años más tarde, en la misma España, sigue siendo el mismo verbo discriminador, misógeno, de que somos unas monas. ¿Sabes qué? Que Bueno, sí somos, venimos de ahí, por sí, sí, cierto. claro. Mi maestro Enrique Dussel, que fue mi tutor del doctorado en Historia de América Latina, hablaba del principio de coherencia. Así es. Y él decía que ser coherente en una sociedad profundamente neocolonial es sumamente difícil porque te das cuenta a cada instante de las incoherencias. ¿Esto por qué lo digo? Cuando tú te referías, uno de los elementos que referías es el tema histórico. Y si nos vamos al tema histórico, ve las cosas que nos interesaban. En la filosofía política occidental se exalta esencialmente al ágora griego. Así es. Y se nos olvida que Eso ese es. ágora era profundamente esclavista, Así es. profundamente misógino, ¿ok? Y sexista. En el ágora no participaba la mujer. Y de ahí deviene una Pero concepción. como que el marcador de la historia era Europa. Claro, es Europa, ¿no? Entonces, velo de esa forma. Luego, en esa misma Europa, todo el proceso, Vieja y decadente, además. ¿no? Toda esa Europa de decadencia, que aunque se presenta como el motor de la humanidad, esa Europa, la persecución de las brujas, ¿por qué era? Era la mujer que se había hecho cargo ante las circunstancias de las cruzadas, de la atención del hogar, era la mujer que tenía conocimiento de la botánica, de los Era una ciclos lunares, científica era una innata científica que innata, utilizaba y era, métodos de observación. y era inaudito que una mujer supiera. Vámonos a otro ejemplo incluso de la naturaleza. El Frankenstein de Mary Shelley es una gran crítica, ¿no?, Ujú. a lo que la ciencia puede hacer, y es una crítica que la elabora una mujer que fue seriamente criticada, ¿no?, valga la redundancia en este caso, por saber leer, por interesarse en la ciencia, por interesarse en un debate ético que es el alcance de hasta dónde llega la ciencia, porque el tema de Frankenstein es la vida y la muerte y cómo se enfrenta ahí el tema del uso de la ciencia para solventar o superar los límites que la muerte te da. ¿Y tú quieres la historia de ese libro? Y la autora. ¿Sabes esa historia de Parte. Frankenstein? Hay una... Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Todavía tenemos tiempo. Sí, es que estamos como dispersos, ¿no? Los chicos que nos están grabando dirán esto de que están hablando. No, creo que sí vamos por el hilo Sí. que se corresponde. Pero es demasiado bella esa historia, porque la madre de Mary, que es la autora de Frankenstein, además él no era un monstruo, él era retazos de De hombres, hombres. de distintos hombres. Melly Wollstonecraft era una intelectual feminista inglesa que tuvo un gran amorío, intenso amorío con otro intelectual que la abandona, preñada además, y ella trata de suicidarse en las aguas del Támesis. Sin embargo, ella la rescata, y la rescata porque eran tan pesadas las vestimentas que no le permitieron Le permitió hundirse. hundirse. La rescatan, ella sobrevive, se encuentra con otro hombre con el que hace pareja, vive también un hermoso amorío que le permite criar a su hija después de haber nacido, y después tiene un segundo embarazo de
de este hombre, de este también intelectual, em, ese parto conllevó a su muerte. Yo siempre digo que ella fue la primera víctima de violencia obstétrica, porque ella muere en su casa con restos placentarios, infectada, etcétera, de ese segundo embarazo, ese segundo parto. Y su hijo, ese segundo hijo, después reniega de la historia de su madre. Y altos jerarcas de la iglesia dicen murió en castigo de cómo vivió. Y su hija mayor, Mary, escribe ese libro de Frankenstein. Pero Frankenstein no era un monstruo, No lo es. era el compendio de muchas formas de humanidad. de humanidad y de ser hombre. ¿Sabe? Es una hermosa, Sí, es una es historia una hermosa, extraordinaria. tienes que leerla, es una cosa bellísima, Pero fíjate, volviendo volviendo a la discriminación de la mujer. eh, Ujú. al final, yo quiero que nos conduzcamos, porque aún a pesar de las críticas que han sucedido, yo creo que lo seguimos banalizando, porque es sumamente más grave que reducirlo a que me dejé llevar o yo no me referí nunca a Delcy o bueno, era el espíritu colectivo, ¿no? Mira, me hizo recordar un poco aquel debate que Hannah Arendt dio después de los juicios de Nuremberg sobre por qué los nazis hicieron lo que hicieron, Sí. ¿no? Y entonces Hannah Arendt dice que la naturaleza humana, al contrario de lo que señalaba Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre, Hannah Arendt dice, no es que somos malos, es que no, que de alguna manera se reproduce el mal, al normalizarlo se reproduce. Decía, esos nazis que fueron juzgados no eran malos, eran padres de familia, eran Algún día fueron niños recién sujetos nacidos. amorosos con sus hijos y con los que estaban alrededor. Y reprodujeron un comportamiento en el cual se vieron y lo vieron como normal, y no hacerlo era una anormalidad, ¿no? Y eso es lo preocupante que vemos acá. Es decir, los dichos de Baute no es que me dejé llevar, es la racionalidad de lo que él es, que está ahí oculto. Es Y que ante la pérdida del control volvemos al social, tema psicoanálisis, ¿no? Jung dice, lo que callas en algún momento aflora, y lo que hizo ahí fue aflorar lo que él es, indudablemente. No, yo no soy racista. igual que el tema de los chistes, Freud habla Claro, sobre el ¿no? origen de los chistes. No, entonces tú ves que detrás del chiste se ocultan unas formas de violencia. Claro, y terribles. cuando todos y todas nos reímos de un chiste homofóbico o sexista, estamos haciendo que aflorando lo que el control social me hace tragar, y que yo sé que es inadecuado, pero que ante cualquier tendencia de un chiste de la risa fácil, homofóbica o sexista, sale a flote sencillamente. Eso lo normalizamos, y si algo hemos hecho en revolución, y ya voy a tocar el segundo punto, si algo hemos hecho en revolución, y me gustaría que el equipo técnico viera la portada de esta ley que ya tiene del 2007 al 2026, ¿son cuántos años? 2007 al 2026, imagínate, 19 años. 19 años. Esta ley nació en el 2007 con 19 formas de violencia. Después incorporamos en su primera reforma la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Después incorporamos 2 formas de violencia en el 2014 en la primera reforma, y finalmente en la última reforma, que fue en el 2021, hemos identificado 25 formas de violencia basada en género. Y tú me dirás, es que en el chavismo hay más violencia basada en género que previo, o es que le logramos arrancar al paisaje, a la normalización, 25 expresiones de violencia, desde las más sutiles, como la simbólica, en el que yo te digo mona, hasta las más cruentas, como el femicidio. Ese abanico de formas de violencia es una manera de nosotras identificar en la cotidianidad de la vida, en el ejercicio político, en el ejercicio de lo público, cómo se manifiesta el patriarcado. Frente de mí no está un enemigo, el hombre es mi pareja, es mi compañero, es mi padre, es mi hijo, es mi hermano, los grandes hermanos de la vida. Frente de mí hay una expresión patriarcal donde tenemos tanto hombres como mujeres y toda la sociedad en pleno superar esa fractura, esas heridas profundas que el patriarcado nos deja en una relación de desiguales, porque somos diferentes, claro que somos diversos, diferentes,
pero no podemos ser desiguales. Ahí yo de nuevo vuelvo a Hannah Arendt. Hannah Arendt Mm, decía, cuando hablaba de la política, mm, un texto que se llama ¿Qué es la política? Decía, la política es el hacer juntos entre diversos. Y es Así eso, es la relación hombre-mujer es un hacer juntos entre diversos. así. Por supuesto hay campos, hay de algunos elementos, pero eso no puede significar que es lo preocupante, voy de nuevo a llevar agua al molino, de estos decires, porque es la normalización de esas formas de violencia, ¿no? Y se normaliza tanto que pretende ser reducida a un tema de emocionalidad. Ah, no, es que me dejé llevar, era el ambiente colectivo. No, 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 ¿Cómo hacemos, terrible. Juan? Porque el gran desafío es la coherencia de la vida, porque podemos tú y yo seguir sacando libros y referencias bibliográficas, autores, investigadores, pero ¿cómo eso lo llevamos al hecho concreto de la vida cotidiana? Sobre todo porque tenemos un micrófono y tenemos una Una responsabilidad de responsabilidad. pedagogía. Un chisme es una vaina muy sabrosa, ¿verdad? Sobre todo Digo, cuando no un eres tú. maracucho. Te dirías un maracucho, tengo enfrente un maracucho. Sobre todo cuando el sujeto o la sujeta del chisme no eres tú, ni somos yo, ¿verdad? Pero allí está vulnerando uno de los artículos más hermosos que tiene el texto constitucional, que es que este Estado es responsable de la dignidad humana de nuestros compatriotas. Y la dignidad humana parece una cosa intangible, pero cuando nosotras y nosotros en el ejercicio del chisme decimos, no me vengas a hablar de la compañera, no me la calo, ¿sabes? Claro. O no denigres de la honorabilidad de fulanita o de Si lo sutanito. tienes la certeza. Sócrates Exacto. hablaba de los 3 filtros. Ajá, Dije, ¿estás seguro que lo que vas a decir es verdad? ujú, Ajá, dilo. El segundo filtro, ¿eso que vas a decir es para bien o para mal? ujú. Y el tercer filtro, si no estás segura de los dos anteriores, ¿para qué lo vas a decir? Claro, y esto podría ser un ejercicio moralista, no, porque eso tiene expresión en este desarrollo digital, tecnológico, avasallante de las 2 últimas décadas, es que eso es lo que ocurre en las redes. Cuando nosotras hablamos en esta ley de violencia digital y hablamos de violencia simbólica, es que no puede ser que nosotras seamos víctimas de o se nos quieran victimizar utilizando y cosificando nuestro cuerpo y haciendo de eso una violencia digital, informática, en que vendes unos cauchos y que tienen que ver los glúteos de las mujeres con los cauchos, o que tiene que ver Una comida con... exacto, o que tiene que ver mi intimidad con el hecho público que las redes, o que tiene que ver la retaliación de una expareja que publica el goce y el disfrute de la intimidad como un método de coacción, por ejemplo. A eso me refiero yo, entre las lecturas y el quehacer intelectual y la investigación, cómo eso se encuentra con la realidad concreta de cómo somos mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, y sobre todo cómo hacemos esta democracia paritaria, hechos concretos en la vida del hogar, por ejemplo. Está la discusión sobre los roles, cómo el cuidado de tus hijas es parte también de tu responsabilidad, cómo el ejercicio de la masculinidad pasa porque tú reconozcas a tus hijos y a tus hijas, que es otro de los... paternidad. Exacto. Claro, porque es indiscutible que la maternidad es un acto de responsabilidad porque yo soy la portadora del útero, pero ¿cómo hace ese hombre que no porta un útero, pero que Para ser porta una responsable. de las células tan fundamentales para que ese gameto sea mañana una persona? Pero y más cuando es ese gameto individual que decide si es hombre o mujer al final. Así, ¿no? finalmente, porque ustedes son los que claro, determinan son los que si mi determinamos el sexo. preñez terminará siendo un niño o Un una niño, niña. un niño. Pero fíjate, Ujú. yo quiero dirigirme hacia algo que nos conecta Y también eso con quizás debemos explicarlo, porque ustedes son XY XY y y ustedes nosotras somos XX. XY. Siempre serán ustedes quienes determinarán el Por fin sexo decidimos en del algo. niño. Sí, bueno, pero antes no éramos culpables porque cuando una mujer tenía puras Cuando tenía niñas, pura hembra era culpa de ustedes. nosotros éramos Claro, hasta que culpables. se comprobó. Siempre Pero yo quiero llevar éramos además en culpables este de todo. punto Ajá. del programa a Ujú. un elemento que me parece interesante y que tiene que ver con esta revolución. Porque tú has mostrado cómo hemos pasado de esto
¿no? Claro, y esa es otra ley en cuestionamiento, esa ley de igualdad de oportunidades para la mujer, que hoy estamos discutiendo una nueva ley, que es la Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres. Porque en 1998, comenzando ya, o ya en los términos del siglo pasado, comenzando un nuevo siglo, creíamos que era un tema de igualdad de oportunidades. Y no puede ser nunca No igualdad de oportunidades. simplemente es una reducción a Porque, eso. claro, porque esa es la visión capitalista del mundo, en que, bueno, está servida las oportunidades, tú ves si las tomas o no. Como que somos pobres porque no agarramos el Porque autobús de las no tenemos la oportunidades. claridad para salir de la pobreza. Porque lo que dice el marxismo, y lo dice el hecho histórico, que es igualdad de condiciones. Y si la igualdad de condiciones no se resuelve como la prioridad absoluta, tampoco habrá construcción de conciencia social. Porque son las condiciones materiales de vida que generan las condiciones de la conciencia social de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces, evidentemente, la discusión ahorita que se lleva en la Asamblea Nacional y que se avanzó en el quinquenio pasado, que es la ley de la igualdad, además que esperamos nosotras que sea orgánica, está a la cabeza la Comisión Permanente de Desarrollo Social y la lleva la joven lideresa América Pérez, y la subcomisión la lleva Marixa Guzmán, también diputada joven, y allí participamos un grupo importante de diputadas y de feministas, luchadoras, lideresas de los distintos movimientos de mujeres, en la búsqueda de que esa ley pueda construir un referente de cómo achicar las brechas de la desigualdad. Desde en la aceptación de la diversidad que somos las mujeres, porque las mujeres somos negras, blancas, gorditas, chiquitas, de origen indígena, trabajadoras todas, porque todas hemos agarrado en algún momento de nuestra vida un coleto y hemos fregado un plato, y la Constitución dice que eso es trabajo. Eso es trabajo. Todas somos trabajadoras, algunas remuneradas, algunas no remuneradas. Y la diversidad que somos, no solo en el origen étnico y no solo en las condiciones que trabajamos, también en la diversidad, en la orientación sexual, en la expresión y en la expresión de género o en la identidad. Entonces, esa gran cosa sabrosa que somos tan diversas, queremos expresarla en esta ley. Lo que desde el feminismo llamamos la interseccionalidad, es que en mí habitan diferentes formas y expresiones de mujeres, de trabajadoras. Yo soy abuela, soy madre, soy pareja. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Yo te decía que mi mamá ayer cumplió 94 años. Mi mamá no terminó la primaria. Mi mamá llegó hasta 4º grado. Mi papá sí, era profesor universitario, hablaba inglés, francés, alemán, italiano, español y mandarín. Ah, qué bueno. ¿No? Y mi papá nos hacía un ejercicio con nosotros interesante, con mis 2 hermanos y yo soy el menor. Y ese ejercicio... El más echado a perder. Bueno, alguien tenía que salvar el honor de la familia. Mi mamá, que no había llegado a 4º grado, no pasó el 4º grado, se sentaba con nosotros a leer el Nacional, porque mi abuelo fue director del diario El Nacional. Y mi papá, enseñándonos a leer y a redactar, nos enseñaba también idiomas. Yo hablo inglés, italiano, francés y español. Y maracucho. Y maracucho, sí, 4 idiomas, realmente. Mira, 5 idiomas. No cualquiera habla maracucho, déjame decirte lo demás. Y mi mamá, que no pasó de 4º grado, habla inglés, italiano y francés, ¿no? Claro, y la visión hegemónica del mundo dice que ella es una analfabeta. Pero tú vas a Haití, donde hay una tasa de analfabetismo importante de lectoescritura. Allá hay 5 idiomas. Correcto. Producto del coloniaje. Ajá. Porque hablan inglés, español, hablan francés, portugués. Y además, por supuesto, su idioma, que es ese mismo. No, papiamento no es. Porque no es papiamento, no. Bueno, ya nos recordaremos. Sí, pero lo cierto es que es un pueblo políglota, producto del coloniaje, sí. Pero entonces nosotros y nosotras establecemos parámetros para decir que un pueblo es analfabeta o no lo es analfabeto. Solo porque tenemos los indicadores. Como también los indicadores los tienen los organismos internacionales para ponernos agenda de medición
y etiquetas sobre quiénes son los pueblos que garantizan los derechos humanos y quienes no garantizan los derechos humanos. Fíjate, hacia todo esto lo que estamos hablando me lleva a otro tema con el que quiero ir canalizando la entrevista al Y a final, ver si regresamos al punto de partida, que para que es haya que coherencia. son las respuestas que Mm, esta sociedad, que este pueblo ha construido. Nosotros inventamos mucho, realmente, ¿no? De hecho, la constituyente con la que plantea Chávez fue un invento que no existía en la Constitución del 61 y la peleamos y la ganamos. Esa idea de democracia participativa se enfrenta a los lineamientos que la Cumbre de las Américas, la Carta de las Américas, encasilla a la democracia como democracia representativa. Además, Nicolás, O la carta de la OEA. o la Carta de la OEA, Nicolás además agregó algo interesantísimo, que es la agenda concreta de acción y las Ujú. consultas a nivel comunal y los circuitos comunales, ¿no? Y el mapa de los sueños, ¿no? Cómo visoran la sociedad. Y tú has estado hablando de esta dinámica que ha impulsado, por cierto, Delcy, ¿no? Que es la instalación de unas mesas para un Así. tema sobre la mujer. Con todo y que hemos avanzado, y eso es indudable, cuando lo hacemos comparativamente con el resto de nuestra América, o si queremos ser incluso más atrevidos con razón, al compararlo con legislaciones europeas, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho por hacer. Así. Por ese tema de lo Es que que las hablábamos al luchas, principio con Carlos Baute, sí. ¿no? Que es Sobre la todo, colonialidad que está ahí, que sobre sigue todo, Juan, que palpitando. estas luchas no es solo por lo alcanzado, que sí, hemos alcanzado mucho, sino la certeza absoluta de lo que podemos lograr siendo un pueblo libre, soberano, independiente. No subordinado, no subyugado, no colonizado. Ese sueño, esa esperanza de todo lo que podemos alcanzar es el gran motor, la gran esperanza de continuar esta búsqueda de un país mejor, de una sociedad mejor, de iguales y una sociedad de sueños, esa agenda de los sueños. Es efectivamente eso. El 7 de abril efectivamente tuvimos una reunión en Miraflores con la presidenta Delcy Eloína Rodríguez. Hoy tiene la encargaduría y la conducción del país. Y yo siempre saco a relucir esto, yo creo que lo he repetido ya como 3, 4 veces y no me voy a cansar. Gisette Cabrera me hizo una pregunta, Alumna mía, por cierto. sí, a Maracucha Sí, además. sí, claro. Gisette me hacía una pregunta que si yo creía que Delcy Rodríguez Gómez era aliada de las mujeres, del movimiento de mujeres. Y yo le dije irrefutablemente sí. ¿Y a partir de qué? Yo soy abuela, tú lo sabes. Sí, sí. 2 bellas nietas, por cierto. 2 bellísimas nietas, me las estoy tripeando muchísimo. Cuando yo vi las imágenes de 165 niñas acribilladas En un bombardeo y una manifestación masiva de dolor, de duelo, de de indignación indignación. ante aquellos cadáveres que paseaban por aquellas calles de Irán. Y yo sentir en mi propio egoísmo que yo puedo en este momento salir de Abrazar a tu aquí nieta. y abrazar a mi nieta, tengo la certeza dónde está y la seguridad en que está y la paz que nos acompaña para ese ejercicio de la vida cotidiana que nos permite estar sentados tú y yo aquí hablando tranquilamente. Esa decisión de que este país transite en paz después de aquellos hechos tan Crudos, crudos, dolorosos. dolorosos, esa herida profunda que nos dejó el 3 de enero. Y no es un acto de lisonja, yo públicamente lo agradezco. Lo agradezco porque puedo tener el goce y el disfrute y la certeza absoluta del crecimiento de mis nietas, de la vida de mis nietas. Y eso es tan importante porque nosotros y nosotras, que además tenemos deuda con los héroes y las heroínas del 3 de enero, podemos decir egoístamente que aún estamos en paz, aun cuando hay quienes todavía deben superar la herida, los temores, las angustias, las incertidumbres Los de aquella miedos, los los traumas. miedos de aquella madrugada. Entonces, evidentemente, en este momento, la presidenta encargada enarbola la responsabilidad más importante de esta coyuntura, que también es estructural. Fíjate, Porque quien osadamente secuestra a nuestro presidente y también se lleva
a nuestra diputada A eso Cilia iba, el Flores. valor de Cilia. Exacto, y ahí es otro tema que quisiera tocar. Cuando hay alguien que se abroga la posibilidad y la cualidad para secuestrar y enjuiciar por encima del derecho internacional, Deshumaniza. pero no solo deshumaniza, que hay detrás la superioridad, la supremacía. Xenofobia. O sea, nosotros como pueblo no tenemos derecho tenemos al derecho. goce, al disfrute Esa es la del derecho necropolítica. La insoslayable, necropolítica, que es una expresión el de derecho ultraderecha, insoslayable de quién vive y decidir. quién muere. Vaya que igualados somos nosotros y nosotras que queremos manejar nuestros propios recursos. ¿Qué te parece? ¿Qué ejercicio de igualados, igualadas? Jorge ¿sabes? hablaba el día de la sesión de uno de mis autores favoritos, porque además mezcla literatura e historia, cosa que para mí siempre es un método interesante para estudiar la historia, ¿no? Yo cuando comencé a dar clases en bachillerato trabajaba con Usla Prieta y Lanzas Coronadas, ¿no? Con Mene de Ramón Díaz Sánchez, con Oficina número 1 de Miguel De Otero, Miguel ¿no? Otero Silva, O como no. con el propio 100 años de soledad para ver el tema Sí. de la United Fruit, ¿no? Y hay diversos elementos, ¿no? Y Jorge señalaba a un autor venezolano, Francisco Herrera Duque, Así es. y una de las Psiquiatra. cosas, sí, psiquiatra, una de las cosas que sobre las que Historiador, se ha psiquiatra. discutido es que la sociedad venezolana es muy igualada, y eso es un tema que cae muy mal a las clases pudientes, ¿no? O sea, ¿cómo tú osas ser igual que yo, ¿no? Sí. Tú eres negro, como por favor, ¿qué te pasa a ti, ¿no? En mi caso, ¿cómo tú eres igualado? Porque crees que eres que profesor universitario eres un igualado, ¿no? Y eso es un tema que está ahí, sigue ahí. Por eso que es interesante el hecho Claro, de y eso nos permite regresar a Madrid en la madrugada o en la tarde en del la tarde sábado de para Santo domingo, Domingo. donde nadie se planta y para esos cánticos. Nadie tiene la valía de decir, no es posible hacer esto. Porque sencillamente está detrás un origen, una identidad Y una de visión del dueño. otro. Sí, porque son dueños de Venezuela Claro. o se creen dueños y Y dueñas tienen de el derecho Venezuela. a todo. Así es. Tienen el derecho a todo. Y por lo tanto, todos los demás, quienes venimos en este caso del Valle y de Coche, somos unos monos o unas monas. Sí, ¿no? Y eso es terrible. Por eso yo creo que en medio de esta coyuntura, en medio de estas dificultades, lo que nosotros estamos inventando es interesante. Fíjate que Delcy convocó el 19, día histórico además, muy propicio en términos simbólicos, a este acto de peregrinación. Ni tú ni yo somos hombres o mujeres de fe. Pero sin embargo, yo tengo fe en la humanidad. ¿Qué te pasa? bueno, yo Sí, yo la digo profunda mujer de fe. como Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? El filósofo alemán dice que no hay un acto de mayor fe que creer en el hombre mismo, En la humanidad. como especie. Además, ¿no? imperfecta humanidad. Y bueno, es una vaina maravillosa. Pero ese acto al que convoca a Delcy, al que está acompañando las estructuras políticas, es al final un acto de encuentro en la diversidad. Porque tú hablabas de la herida del 3. Lo que quedó en evidencia el 3 es que no hay discriminación, algo que yo siempre he dicho de la guerra. La guerra solo tiene, en mi criterio, dos certezas. ¿Sabes cuándo comienza? Es la primera certeza absoluta. Y la segunda certeza es que no hay secciones entre hombres y mujeres, adultos, niños o ancianos. Yo me recordaba de ese día. ¿Te acuerdas que bombardearon el volcán, las zonas en el volcán, en el límite entre Tiuna y el municipio Baruta, el Atillo? Es una zona clase alta. Y uno de estos señores... Y hubo quienes presentaron heridas no solo de las casas, de las estructuras, sino también incluso heridas psicológicas que les han quedado. Uno de esos físicas. señores salía diciendo, bueno, mi casa me la destruyeron. Y a mí me hizo ruido, ¿no? Cuando voy a ver al señor, ese señor hace 4 o 5 años salía en una de sus redes diciendo, bueno, es que los chavistas son unas bestias, hay que acabarlas. Ese mismo señor que se quejaba cuando la bomba le estalló en la cercanía. Por eso que yo creo que es importante este acto, aunque vuelvo y te repito, no soy un hombre creyente en términos de religiosidad. Soy un hombre creyente de la vida, ¿no? De lo hermoso. En términos de espiritualidad. Claro, ¿no? Y es muy interesante esa convocatoria, porque esa convocatoria se trata de la defensa de la venezolanidad, la defensa de la identidad.
Sí. porque lo que se agredió el 3 de enero no fue a Nicolás Maduro, no fue a Cilia, no fueron a los militares que murieron custodiando, no fueron ni siquiera los edificios o las medicinas que fueron bombardeadas en La Guaira o el aeropuerto en Higuerote. Es el valor de lo nacional lo que fue atacado en ese momento. Y ante ese ataque, la convocatoria es a defender lo nacional, es a conseguirnos. Es lo interesante de ese encuentro de instalación de mesas sobre el tema de los derechos de la mujer también. Es un punto de encuentro entre actores y actoras que no necesariamente tienen por qué coincidir, Y de pero ahí, sí tienen un ese, punto en sí, común, la preocupación sobre lo humano. sí, ahí quiero saltar del 3 de enero, que nos lleva el 7 de abril a Miraflores. Porque aunque ha sido por una imponderable, tenemos la primera presidenta mujer De la historia de encargada Venezuela. en la historia de Venezuela. Por una imponderable, tan imponderable que no aparece en el texto No, constitucional. Imagínate sí, tú. sí. Pero lo cierto es que ella nos recibe. Y cuando nos recibe, recibe a 30 lideresas eh, del chavismo y 30 lideresas del movimiento de opositores, Interesante. o partidos o organizaciones con fines políticos de la oposición y movimientos sociales de la oposición. Y por supuesto hay unas que me decían, bueno, pero unas que no somos ni una cosa ni la otra. Pero lo cierto es que ese encuentro fue de lideresas políticas, de mujeres políticas que encuentran en Delcy la oportunidad de debatir y de presentar una serie de demandas que trae parte del país, que son lideresas políticas opositoras, y por supuesto la fuerza de las mujeres que hoy y que hace muchos años hemos asumido militar en los procesos de transformación profunda de nuestra sociedad. Y el 7 nos reencontramos, nos volvimos a ver más allá de las torcidas de ojo, de las diferencias, entendimos que teníamos algo en común. Buscar el punto de La encuentro. buscar la paz, la convivencia democrática y por supuesto la certeza que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas puedan continuar transitando en paz, la necesidad de poder avanzar en el desarrollo del país que queremos todos y todas. Ese encuentro importantísimo, súper interesante, terminó en mesas. Primero en un acuerdo, en una proclama que terminó con un articulado donde hicimos compromiso y donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo suscribe. Entre esos, por supuesto, una serie de demandas con respecto a los reglamentos de algunas leyes aprobadas, no solo en el quinquenio pasado, que tienen incidencia directamente en la vida de los derechos de las mujeres, no solo en los derechos normativos, sino en la igualdad efectiva. Correcto, en lo concreto. En lo concreto. Igualmente, en algunas deudas que teníamos, como era la instalación de una comisión nacional que contempla la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre su artículo 47 y 52, que establece la creación de una comisión nacional que asume como objetivo incidir en la reducción precisamente de la violencia basada en género hacia las mujeres. Luego algunos otros temas que tienen que ver con el tema de la autonomía económica, otros temas que tienen que ver con los sistemas de cuidados para la vida, en el reconocimiento que el cuidado es trabajo. Igualmente otros temas que tienen que ver con la paridad como una de las banderas de luchas comunes, que tiene que ver con la paridad y el ejercicio político de las mujeres. Que sigue Ciertamente siendo una gran deuda. sigue siendo una gran deuda. Ciertamente dentro del chavismo podemos decir que hemos alcanzado importantes cuotas de participación porque hemos abrazado un modelo de democracia protagónica y participativa. No así las mujeres que militan en las organizaciones con fines políticos de la oposición, donde bueno, tienen que remontar una cuesta. Sin embargo, esta es una discusión que tiene décadas
tenemos grandes lideresas y sería injusto nombrar algunas porque habría Hay omisión. algunas que sí, que Sí, quedan por fuera. porque yo podría empezar hablando de Argelia Laya, Olga de Olga Luzardo. Luzardo, de Umelia Hernández, etcétera, pero sería injusto que no nombrara Anita Nillar de Castro, por ejemplo, u otras tantas. Lolita. Exacto, Lolita. Y así como esas otras tantas, por eso no quiero arriesgarme La rectora de la al, universidad, Imelda Rincón, exacto, no quiero arriesgarme a nombrar para que no quede nadie por para fuera. que no quede nadie por fuera, porque esas omisiones no solo son odiosas, sino que hay un tema muy sensible allí. Pero lo cierto es que hemos hecho a lo largo de muchas décadas grandes ejercicios de encuentro. Uno de esos encuentros también históricos fue con una heroína también al quien tenemos deuda, que es Tibisay Lucena. Correcto. Hicimos un conspire en aquellos años con Tibisay a la cabeza, donde nos encontramos mujeres de derecha y mujeres de izquierda en la búsqueda de la igualdad en el ejercicio de la política, por ejemplo. Y así que estas mesas están precedidas de largas historias, de grandes intentonas de encuentros, pero ha de venir unas mesas de trabajo que ya las hemos comenzado en el CELAR, a través de Ana María San Juan, que es la secretaria del Programa de Convivencia y Paz Democrática, Ministra ahorita de ministra de Educación Universitaria además, pero además fue fundadora del Centro de la Paz en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, estas mesas en donde estamos buscando saldar algunas expectativas, como por ejemplo reglamentos de algunas leyes que nos dimos en esa búsqueda, en esa lucha de achicar las brechas de la desigualdad, sobre todo después de la recuperación de la Asamblea Nacional, y luego algunos temas comunes. Entre esos está todo el tema de la población mujeres privadas de libertad y cómo aplicamos medidas sustitutivas a las privativas de libertad para las mujeres, tanto procesadas como penadas. Y allí hay todo un trabajo interesante. Así que bueno, ya mañana se instala con la conducción de Carolis Pérez, por cierto, la de paridad y participación política. Hoy a las 3 de la tarde en el CELAR se instala con Anaí Arismendi la construcción de propuestas para el reglamento de una ley que es muy corta, pero que es un tema muy sensible, que tiene que ver con la atención y erradicación del abuso sexual contra niñas y adolescentes, por ejemplo. También tenemos otros temas como el tema de familias, maternidad y paternidad, que es una ley también aprobada en el quinquenio pasado. Correcto. Y que queremos acompañar con propuestas para que el Ejecutivo suscriba definitivamente los reglamentos que terminan siendo el cómo aplicar la ejecución práctica de estas leyes, porque en la medida que soñamos más en la construcción de leyes, se achican la vida concreta, y por eso es necesario los reglamentos. Igual una ley un poco más extensa que trabajó mucho Gladys Requena en el proceso constituyente reciente, que tiene que ver con la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Correcto. Que fue aprobada en el quinquenio pasado también. Es una ley un poco más extensa, pero que vendría no solo a proteger y a dinamizar la vida de los 5.5 millones de personas adultas mayores que somos en este país, sino que además tiene una visión intergeneracional, porque los más jóvenes también serán beneficiarios, los adultos jóvenes serán beneficiarios de una visión distinta de lo que es la sociedad en las diferentes etapas, en los diferentes cursos de vida de las personas. Finalmente, hay muchas esperanzas. Este ejercicio de reencontrarnos, de reconocernos, es también un acto de pedagogía política que hacemos como una contribución de las mujeres en la búsqueda de una sociedad mejor, más humana, en la consolidación y en hacer de esta democracia la decisión soberana de nuestro país que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Gracias. Agradecido por... Hablamos de todo un poco, compartir. ¿No? Siempre. Y nos comportamos bien. Y nos comportamos seriamente, cosas que no ocurren normalmente cuando tú y yo nos juntamos.
Agradecido, Asia, siempre es un gusto conversar y coincidir contigo. Igualmente Gran por esta abrazo. oportunidad y por la tolerancia y la paciencia del equipo técnico que nos pelaba los ojos. Yo lo No estaba te viendo. preocupes, ellos ya están acostumbrados conmigo. Está bien, gracias, ¿verdad que Gracias. sí?